Bueno, Pablo, segunda cuestión a considerar con la tercerización. Ya decidí tercerizar el trabajo. Lo hace un tercero, el que yo elegí, el que me Muy bien, pareció más claro, adecuado. supongamos el caso puntual de que tenemos el servicio, ¿no? Vos me estás planteando, tenemos el servicio y de alguna manera, por alguno de todos los motivos que ya charlamos, decidimos tercerizar alguna parte o un estudio completo a otro colega, profesional, empresa o lo que fuere. Exactamente. Bueno, ahora yo como profesional, Pasamos el ya paso más está. difícil hasta ahora, ¿eh? Porque decidir tercerizar es Y el sí, primer escalón que uno tiene que saltar y que a veces no es fácil, ¿sí? ya vimos cuántos aspectos, pero Sí, digo, ya está, eso ya lo hicimos y dijimos, bueno, ya sí. está, ya tengo resuelto. Listo, lo tercericé, che, me avisás cuando tenés el protocolo, lo agarro, lo pongo en la carpeta, ahí se terminó mi responsabilidad profesional. Y bueno, si leemos un poco toda la normativa, nos vamos a dar cuenta que, por supuesto, el colega firmante es responsable por el estudio que ha hecho y firmado, pero nosotros también. Ujú. Así que es muy importante, va a haber responsabilidad compartida en ese caso, ¿no? Y muchos estarán diciendo del otro lado, pero Pablo, ¿por qué compartida? Yo no tengo ninguna responsabilidad. Bueno, resulta que el colega que lleva adelante el servicio de seguridad e higiene es el responsable de, por ejemplo, indicarle al empleador, a la empresa que nos contrata, hacerle las recomendaciones para que se cumpla, ¿no? Entonces, si yo detectara, supiera, me informara o me diera cuenta que hay algo mal en esa medición que tercericé, estaría incumpliendo con mis tareas de asesorar y recomendar a la empresa. Así que claramente tenemos responsabilidad compartida, ¿sí? Eh, con lo cual, no funciona de esa manera. No recibo el informe en carpeta cerrada y lo pongo dentro del, digamos, de mi historial de estudios y demás. Todo lo contrario. Es decir, vamos de a poco. Vamos a empezar primero entendiendo que quien va a tener que hacer ese informe va a tener que ser un colega, que va a tener que estar matriculado, que va a tener que tener una matrícula en la zona geográfica en donde va a realizar esa tarea. Y ustedes me dirán, bueno, es re fácil. Por ejemplo, si estoy en provincia de Buenos Aires, va a tener que tener una matrícula de provincia de Buenos Aires. Bueno, pero resulta ser que provincia de Buenos Aires tiene sectores que son territorio nacional. Entonces, esa persona deberá tener una matrícula para el territorio nacional. Un caso interesante de esto pasa con el tema de medio ambiente. Es decir, hay autoridades de cuencas fluviales que son nacionales. Entonces, cuando vamos a hacer una presentación ante esas autoridades, tenemos que tener una matrícula nacional. Ejemplos de esto, ANMAT, lo que es la Dirección de Prevención y Recomposición, bueno, en fin, hay unas cuantas autoridades nacionales que así lo exigen. Con esto también hay que tener cuidado, es decir, es importante entonces asegurarnos, pedirles al colega que va a realizar el estudio de medición que nos certifique su matriculación, su vigencia, o bueno, todo lo que corresponda. Se lo recomiendo antes de que haga el estudio, ¿sí? Porque en general, para cuando está haciendo el estudio, o pagamos una parte del estudio o lo pagamos todo, según el colega. Entonces, es muy importante, nadie se va a ofender, porque todos somos colegas y entendemos esto, o nadie debería ofenderse, mejor dicho, en hacer, o por lo menos tener un acuerdo, tener digamos, claramente una manifestación o solicitarle en concreto que nos indique dónde está matriculado, cuál es su número de matrícula, constatar, verificar. Hoy todos los consejos tienen sistemas digitales con los cuales uno puede ingresar y rápidamente hacer la consulta. Y a su vez, dentro de los diferentes consejos o colegios profesionales, hay especializaciones, ¿sí? Es decir, así que hay que ver también si, por ejemplo, algunos consejos tienen matrículas particulares, para puesta a tierra, para medición de contaminantes químicos, para entonces también ver que eso cumple, ¿sí? Eh, y solicitarle al colega además que por supuesto la medición o la determinación que vaya a hacer esté refrendada por el colegio profesional, es decir, está fenómeno si él me asegura en un informe que el valor es tal o cual o que se cumple o no cumple, pero además yo necesito que el colegio o que el consejo que lo agrupa me indique si esa persona tiene la matrícula vigente formalmente, ¿no? Si tiene la matrícula vigente, si no ha sufrido, por ejemplo, inhabilitaciones, si no tiene algún tipo de problemas, porque uno está todo fenómeno, pero si hay algún problema y tenemos que ir judicialmente a ver esa medición, por ejemplo, supongamos, tenemos una denuncia de un trabajador que contrae cáncer, eh, resulta ser que
como ustedes saben, cáncer, y lo pongo justamente adrede el tema, eh, no hay límites inferiores ni superiores para la determinación o para la exposición, y hay que hacer una gestión de riesgos que demuestre que esa persona está expuesta. Este es un tema largo que daría para 4 horas de charla, pero la resolución 81 de 2019 nos plantea a nosotros un desafío profesional enorme. Una de las patas de ese desafío es cuantificar los contaminantes que pueden llegar a desarrollar este cáncer, ¿no? Es decir, tenemos una lista y tendremos que decir, bueno, tengo compuestos del níquel, bueno, ¿cuánto? No, pero no importa, porque si está puesto, sí, sí, pero yo tengo que medir cuánto, porque si mañana tengo un juicio, tengo que decir, señor juez, mire, yo acá tengo la gestión de riesgo de puestos, ¿sí? En el estudio me dio que no tengo níquel en el aire, por ejemplo, o que no es detectable, porque que no tengo, esto ya lo charlamos también, Fabián, es un Sí, tema largo también para discutir. sí. La técnica de análisis me va a dar no detectable si no hay, no me va a dar cero, porque no existe el Según su cero, porque hay. límite. Exactamente. Nos va a dar al menos el no detectable. Ese no detectable no implica cero, y dependiendo de la técnica puede ser un valor bastante alto el no detectable. Así que entonces, cuando yo tengo que ir al señor juez a explicarle, no, mire, yo determiné que ese puesto era seguro en términos de cancerígenos, determiné que efectivamente no estaba expuesto a cancerígenos porque, y ahí saco mi gestión de riesgo, pero mi gestión de riesgo, una pata la tiene parada sobre un estudio que hizo otro, que es, por ejemplo, en este caso, supongamos níquel en el aire, ¿sí? Particulado de níquel, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y si yo voy a ese estudio que va a ir el juez, no se hagan problemas, ¿sí? Y resulta que encuentro que el profesional estaba matriculado en provincia, por ejemplo, supongamos, en Ciudad de Buenos Aires, pero no tenía matrícula de provincia, que resulta ser que el laboratorio que usamos es un laboratorio que, digamos, no correspondía, no tenía el registro correspondiente y ni tenía los trazables, los patrones. Nuestra gestión de riesgo quedó en el aire y ahora tenemos que defender con el resto de la gestión de riesgo, que no es poco, está claro, ¿no? Para los que hacen gestión de riesgo saben que hay muchos puntos, pero se nos cayó una pata fuerte. Así que antes, para que no, o sea, vamos para atrás, para que esto no nos pase y no llegar a un momento incómodo donde empecemos a transpirar y tengamos que salir a defendernos como sea, y el dueño de la fábrica nos mire y nos diga, che, pero vos no lo contrataste a este, perdón que sea tan coloquial, pero es así, ¿eh? ¿Es así? Entonces, asegurémonos que probablemente nuestro conocido amigo, colega profesional o lo que fuera, tiene las certificaciones necesarias, porque realmente, Fabián, vos me iniciaste con esta frase y me la bajaste el primer día, cuando la que toca el timbre es la viuda, se pone complicada. Y entonces nuestro trabajo tiene que salir, no sería relucir la palabra, pero tiene que salir a mostrar toda nuestra integridad, tiene que salir a mostrar nuestra formación, tiene que además convencer al juez de que nosotros hicimos el trabajo y mostramos que ese puesto está o no está puesto, porque uno puede ser que ese juicio venga con un puesto expuesto y nosotros dijimos, no, che, mira, esto está puesto, pero es decir, tenemos que tener la demostración. Puso un ejemplo con 81, como podría haber puesto con otras cosas, pero Sí. si tercerizo digamos, la medición o lo que vaya a tercerizar, es muy importante hacerlo con un colega que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que esté matriculado y que cumpla con todos los aspectos legales, y que si tiene que mandar un laboratorio, que nos informe cuál va a ser ese laboratorio. Me he llevado unas sorpresas muy desagradables al respecto, en donde he tercerizado y resulta que me viene un informe de laboratorio que yo ya sé que no cumple con lo que yo espero. Em, y lamentablemente en ese punto, ahí es donde uno aprende y dice, ay, ¿por qué no le pregunté a dónde lo iba a mandar a este muchacho? Porque quizás la persona haga una determinación extraordinaria, con todo detalle, en el más mínimo, y después lo está mandando a un lugar en el que no se trata de la misma forma la muestra, y que realmente esa excelente toma de muestra no es representativa, porque la han maltratado, porque quedó en una gradilla puesta la muestra 3 días hasta que la tomaron y ya da cualquier cosa, o porque no hicieron ni siquiera el estudio y volcaron un valor caprichoso. Entonces es muy importante. Suponiendo además que los equipos que hayan usado estén certificados, estén Sí, además. calibrados, Sí. la metodología de trabajo esté validada, etcétera. Exacto. Esté registrada al menos, porque en algunos casos, algunos laboratorios no la tienen, ni siquiera tienen procedimientos de trabajo. Es decir, cuando uno va profundo se encuentra que es un problemón. Así que hay que desarrollar un equipo de trabajo cuando uno se desarrolla en seguridad y higiene. Es decir, hay que encontrar la persona adecuada, que uno sabe que trabaja con el proveedor adecuado, que nos da esa cadena de trazabilidad
que necesita un informe de seguridad e higiene, un informe de medición de casi cualquier tipo. Pero, digamos, hay que poder trazar y estar seguro de cada uno de esos eslabones de esa cadena son seguros, porque esa cadena donde se rompe, automáticamente perdió validez todo en el estudio. Y El resultado no probablemente el deseo. estudio se base, claro, nuestra opinión, nuestra recomendación, se termine basando en el estudio y quedamos en el aire, ¿sí? Y los responsables, en caso de que eso no se dé, somos nosotros. Así que tercerizar no nos libera alegremente de responsabilidades, ¿sí? O sea, nos carga de otras responsabilidades que tenemos que cumplir y tenemos que hacer respetar. Nuestro trabajo es que la empresa invierta lo mejor posible para asegurarnos que esa inversión llegue al trabajador en forma de seguridad, en forma de condiciones de trabajo de mejores condiciones. Y, y en algún punto, si nosotros no tenemos el respeto por tercerizar un trabajo y hacer todo el trabajo que significa averiguar, preguntar, asegurarnos, ir a fondo con lo que nosotros estamos pidiendo, después claramente se malogra todo ese trabajo y ese dinero que le hicimos gastar a la empresa quizás no termine volcado donde tendría que haber estado y se podría haber gastado mejor. Así que es muy importante ser muy responsables cuando uno terceriza, ¿sí? Después, por supuesto, nos podemos ir metiendo, una vez que yo le dije, bueno, listo, vení, no sé si te interesa entrar en esa parte, Fabián, vení, ingresá a la empresa y medí, que es otra etapa esa, ¿no? Sí, sí. Contá, sí, Bueno, desarrollalo. ahí vamos. Una vez que tenemos, y esto es importante, el plan de medición, sí, pero el plan de medición tiene que incluir a quién voy a medir, cómo voy a medir. Eso lo podemos trabajar en conjunto con el colega, y eso está muy bueno porque también nos aporta a nosotros participación dentro de esa medición. Es que Y indudablemente tenemos que participar porque los responsables de seguridad y higiene exactamente, del establecimiento somos nosotros, los que conocemos el tal riesgo, cual. por lo menos los que lo Sí, evaluamos el riesgo, y exactamente. estamos queriendo conocerlo. Conocemos los procesos, conocemos los procedimientos de trabajo, Sí, el y los timing, lugares, hasta cosas tan nimias sí, como los lugares los donde se lugares, produce claro. eso. Y vos decís, mira, en este punto yo veo que cuando la persona se para acá y hace tal operación, Ujú, mira, salen unos vapores de allá, quiero medir claro. esto, quiero medir lo otro. Es decir, nuestra intervención, Es cuando ineludible en ese tercerizamos, punto. es ineludible. Y es probablemente la que marque la diferencia entre una toma de muestra representativa y una sesgada de alguien que entra la primera vez y dice, che, qué bueno, ¿qué hacen acá? ¿Sí? La distancia que hay entre el especialista que vino con el equipo, el mejor equipo del mundo, con la mejor cadena de toma de muestra, con el mejor laboratorio, y entra por primera vez a esa Y lo fábrica, mal, claro. es crítico. Sí, absolutamente es crítico. Entonces, tercerizamos. Seguramente cuando empezamos esta charla, muchos de los que la vieron y no están tan metidos en el rubro dicen, bueno, qué fácil, tercerizo, ya está, listo, viene otro y lo hace, fenómeno. No, no, no es así. Así que somos parte fundamental de la tercerización. No nos podemos escapar ni un poquito. Un poquito con la responsabilidad, pero lo que no nos podemos escapar es el plan de toma de muestra. El Ujú. plan de toma de muestra tiene que estar acordado y coordinado con la empresa que va a venir a hacer o el profesional que va a venir a hacer la toma de muestra que nosotros estamos tercerizando, ¿sí? Eh, Luego, una vez que tenemos el plan acordado y le decimos, bueno, mira, se va a medir así, de tal manera, en tal lugar durante tanto tiempo, cuestión no menor, porque, es decir, no es lo mismo una medición de contaminantes del ambiente laboral de 1 hora que de 8. El costo es abismalmente distinto y no significa que sea una mejor que la otra. Es decir, claro, la de 8 nos aseguramos que está la jornada completa tomada, ¿sí? Y resulta que por ahí se lo puso una persona que, digamos, representativamente no fue el trabajador representativo de los otros 20. Claro. Entonces, el plan tiene que estar acompañado de alguna manera de una supervisión, de algún acompañamiento nuestro dentro de la fábrica. Todos sabemos que no todos trabajan igual ni hacen lo mismo. Y tienen por ahí el mismo puesto, ¿sí? Maquinista 12, supongamos, ayudante, en fin, el que fuera. No todos trabajan de la misma manera. Está el que trabaja mucho y el que le mete mano a donde otros no quieren o no van. Está el que entonces, quizás si yo voy a usar 8 horas de muestreo, probablemente diga, no, mira, vamos a muestrear 1 hora en Juan, 1 hora en Pedro, 1 hora en Pepe, 1 hora. Si voy a disponer de esas 8 horas, bueno. Y ahí donde el plan de muestreo es crítico y nosotros entramos en ese plan de muestreo. El que viene a mostrar te mira y te dice, ¿a quién le pongo esto? ¿Dónde No, pongo, ¿a quién? dónde pongo la bomba? La expresión sería, ¿dónde me pongo? ¿Qué digo? ¿Cuánto cobro? Así viene el que terceriza, ¿se entiende? Es decir, viene a realizar una tarea para la cual nosotros lo contratamos. Vos me tenés que decir cómo querés que la haga. Ujú.
por supuesto, tenemos colegas que están muy formados y son súper especialistas, y que cuando nosotros nos sentemos previamente al día de la toma de muestra, que esto es lo importante, porque quizás venga un técnico a hacer la toma de muestra y no venga el colega con el que nosotros estuvimos tratando. Sobre todo en empresas grandes pasa esto, ¿sí? Es decir, me siento y le digo, mira, me pasa esto, tengo tantos operarios, tengo algunos que me interesa medir acá, otros que me interesa medir allá, son el mismo puesto, pero bien. Eso se coordina antes, ¿sí? Y se determina antes. Así que es muy importante que nosotros seamos pieza fundamental, digamos, de esta parte. ¿Sí? Y luego, en el momento en el que vienen a medir, verificar que ese plan de mediciones que yo ya hice se ejecute. Es decir, que se ponga al equipo la cantidad de horas que se convino, que se le coloca la cantidad de gente que se convino, en los lugares que se convino. Es decir, Y yo creo que que se dé el plan todos claro. tenemos experiencias frustrantes al respecto, ¿no? Sí, De, absolutamente. claro, de llegar y no, ya se fue el muchacho que tomó la muestra. ¿Cómo ya se fue? Si llegó hace 10 minutos. Sí, pero Sí, ya se fue. Una muestra que requería, no sé, 2 horas de aspiración con una bomba. exactamente. Sí, totalmente. Claro, pasa y a ver, a mí me ha pasado, por ejemplo, de toma de muestras ambientales donde pasé caminando por al lado de la bomba y la veo apagada. Claro. Y fue un error porque por ahí están tomando 4 muestras distintas y fue Se le una terminó la pequeña batería. descoordinación. Sí, o se le terminó la batería o se olvidaron de prenderla en el momento que la pusieron, porque pusieron 3 en diferentes lugares simultáneamente y fue un mismo muchacho y se olvidó de una. Es decir, estar ayuda, básicamente, ¿sí? Estar durante la medición ayuda. ¿Y qué nos aporta? La experiencia de estar viendo una medición, adquiriendo todo ese conocimiento de la persona que la está tomando, que lo hace a diario probablemente, eh, gratis, que es lo mejor. Claro. Sí, 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 aprender. Sí, aprender. Sí, Sin duda. absolutamente. Y la conversación y la charla con el técnico que hace la toma, y preguntarle, che, ¿y por qué colocás este adaptador y no pones otro? Porque entonces se da un proceso de aprendizaje muy lindo que a mí me ha aportado mucho y ojalá que a ustedes también les sirva. Realmente creo que es interesante. Y un Un spin-off aspecto diferente. Un Sí, spin-off perdón. de esto es además verificar en qué condiciones va a estar ese personal dentro de la planta, si tiene los elementos de protección que tiene que tener, Sí, si tiene la documentación que tiene que tener, no sé, exactamente. su RT o Sí, su... claro. Todo eso es el trabajo previo más el trabajo del día. Es decir, el trabajo previo es decirle, mandame el RT, mandame qué PP va a tener que tener esa persona, y recibirlo, decir, hola, ¿qué tal? ¿Tenés los zapatos de seguridad? ¿Tenés el protector auditivo? ¿Tenés la cartita del RT? Bueno, todos los elementos que rodean hasta el ingreso o por ejemplo, a ver, vamos a casos puntuales. Si uno quiere entrar una medición en una petrolera, en una planta de destilación, hay que hacer una semana de curso de inducción. No vamos un jueves, tocamos el timbre en cualquier petrolera y decimos, hola, vengo a hacer una medición de... No, no funciona así. Es decir, hay lugares extremos en donde esto requiere todo un proceso previo, porque cualquiera que vaya a entrar va a tener que estar una semana en un aula, rendir examen, aprobarlo, que a veces no es fácil. Tengo colegas que lo han desaprobado varias veces, porque la verdad es que no son nada fáciles. Ustedes dirán, ay, qué bruto. No, 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 no son nada fáciles. Las preguntas son muy puntuales. Yo disiento totalmente con esa forma de hacer una inducción, pero bueno, cada colega tiene la suya. Y realmente a veces requiere toda una preparación. Por ejemplo, darse de alta como proveedor en una empresa petrolera grande requiere de gente administrativa dedicada a eso. Pasar una factura requiere de aprender a usar un sistema que requiere de un curso que dura un mes para manejar SAP para poder subir una factura. Así que Sí, preparar es la siempre minería es importante. otro ejemplo donde... Uf, la minería fatal, sí. Sí, 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 la minería es otro ejemplo difícil y que al momento en el que te hiciste el viaje, hasta donde fuera, tenés que tener todo, porque si no. sin Sí, sí, duda. absolutamente. Claramente, a ver, pasa y a veces es espantoso, porque me ha tocado ver, por ejemplo, un distribuidor de productos farmacéuticos muy grande, de muchas hectáreas cubiertas, uno de los más grandes de Sudamérica, que la gente quiere entrar a hacer trabajos menores, inclusive a clientes que trabajan dentro. Es tan grande que tiene, digamos, eh, laboratorios dentro. Y, por ejemplo, no tener calzado de seguridad o no tener y que le pongan esos punteras de chapa que Entero. son
espantosa, me parece una cosa espantosa, no solo ridícula, que sería lo menos, sino además incómoda y bueno, en fin, y hasta peligrosa, ¿no? Así que sí, es importante, bueno, tener acordado todos esos puntos, verificar que la persona ingrese como tiene que ingresar, que esté todo cubierto, ¿no? Porque más de una vez ha pasado que, y le voy a poner un ejemplo que es muy bravo, ¿no? La toma de muestra de gases de chimenea. La toma de muestra de gases de chimenea es muy riesgosa porque si todo estuviera como pide la normativa, sería una caminata en el parque, porque Sí. subiríamos por una escalera, con baranda, con todo. Una plataforma adecuada para la toma de muestras. Exactamente. Lamentablemente, la realidad es que eso termina siendo muy distinto, ¿sí? Y si googlean van a encontrar imágenes sorprendentes de cómo la gente llega al punto de toma de muestra con 2 escaleras atadas, con 4 sosteniendo para que no... cosas de loco. La toma de muestra es compleja, además hay que sostener un equipo, por una cabeza, un problema. Y bueno, entonces yo tengo que saber muy bien dónde voy a mandar a mi tercerista. ¿Se entiende? Porque si yo tengo el servicio de seguridad y higiene, ya dejé asentado que esa chimenea no tiene el adecuado sistema para hacer la toma de muestra, y contrato a alguien que venga a hacer una toma de muestra de gas de chimenea, y hago un plan de muestreo, a este colega profesional o empresa le voy a tener que decir, bueno, mira, te mando unas fotos porque estas son las condiciones en las que está mi chimenea, si es que no vino antes, ¿no? Fíjate qué vas a traer, o qué necesitas, o si me vas a pedir una grúa, o porque si no, el día que viene y la persona esta mire y dice, no, pero esto no cumple con la normativa, yo no te puedo tomar la muestra, lo siento, el día técnico lo tenés que pagar igual. Y eso puede pasar a 3.500 kilómetros. Por ejemplo. Claro, sí, sí. Entonces, no siempre tercerizar es una opción fácil.